Hola, les damos la bienvenida al podcast Voces de la Restitución. En esta primera temporada, las protagonistas son las voces y las historias de vida de aquellas mujeres valientes que han vuelto a la tierra. En estos capítulos nos aproximaremos a conocer un poco más la labor de la Unidad de Restitución de Tierras a través de sus voces. Para ello, haremos 2 programas especiales que recogerán de nuevo sus voces, las de esas mujeres valientes que han vuelto a la tierra. Voces de la Restitución, Mujer Rural, capítulo 8. Primera parte. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, a la fecha hay más de 9.680.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, y de allí, un poco más de la mitad son mujeres. Madres, hijas, hermanas, esposas, abuelas, nietas, quienes no solamente tuvieron que padecer diversos hechos victimizantes, incluidos delitos contra la libertad y la integridad sexual, sino que tuvieron que vivir el duelo de los hombres asesinados y vivir sin tierra. El proceso de restitución de tierras y derechos territoriales es una medida de reparación para aquellas víctimas, comunidades, pueblos que perdieron su tierra y su territorio en el marco del conflicto armado, es decir, aquellas víctimas que sufrieron un abandono o un despojo de tierras justamente por la guerra que ha sufrido el país. Quien habla es Paula Villa Vélez, abogada de la Universidad de Antioquia. Ha sido defensora de derechos humanos, principalmente del derecho a la tierra y al territorio, por más de una década, y actualmente es la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. Su voz nos guiará en este capítulo para conocer la compleja y gratificante labor de la restitución y las herramientas que nos permitieron acompañar a todas estas mujeres valientes durante 7 capítulos en este podcast, Voces de la Restitución. Lo que hacemos desde Restitución no solo es entender la devolución de un predio, por supuesto entendiendo la importancia de devolver un predio en condiciones dignas, en condiciones de proyectos productivos, de vivienda, a cargo por ejemplo del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Vivienda, sino también que buscamos empezar a tejer y reconocer esas relaciones que había sobre el territorio y justamente que fueron esas las que se perdieron. El despojo y abandono forzado de tierras en Colombia ha afectado a más de 40.000 familias, quienes dejan sus predios principalmente por amor a la vida y miedo a perderla. Salen de sus territorios por actos terroristas, atentados, enfrentamientos, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, instalación de minas antipersonal, secuestro, tortura, vinculación de niñas y niños a grupos armados, lesiones personales físicas o psicológicas, confinamiento y, como es natural, la pérdida de sus bienes. Las víctimas por abandono forzado de tierras como Fanny Duarte, nuestra protagonista del capítulo 3, suelen ser víctimas de muchas cosas más. A mí me dijeron que yo tenía que irme y yo le dije a mi mamá, le dije, mamita, me pasó esto y esto. Mamá me dijo, a mí no me sacan de acá. Yo de aquí no me voy. ¿Cómo voy a dejar yo a mi mamá? Y es que no teníamos para dónde irnos. Y yo con 3 chinos chiquitos. Pero al fin de cuentas, un día cualquiera, ellos llegaron y me dijeron, mire, nosotros la dejamos suelta, la dejamos viva, le quemamos la casa. Pero por favor, no se vaya a quedar. La población que más lo sufrió es precisamente la población rural, principalmente las comunidades campesinas, indígenas, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que justamente se enmarcan en aquellos territorios donde ha habido una disputa por la tierra, por los recursos naturales, por estas zonas geoestratégicas también de tránsito, de un lado para la guerra, pero de otro lado también para los intereses económicos que hay sobre el territorio. No solamente en el campo ni por tierra, sino también en las propiedades del pueblo, de la ciudad, donde le quitaron sus cosas, las pueden recuperar. Pero sí, claro que sí, hay restitución en el campo,
en la ciudad, en el pueblo, donde sea. También se dio, por supuesto, en zonas urbanas, donde también desarrollamos algunas actividades, pero sí hay que mencionar que se dio de una manera mucho más fuerte justamente en zona rural, pues donde el conflicto armado que ha habido en nuestro país pues ha sido con una mayor densidad. El conflicto armado en Colombia ha afectado de forma desproporcionada a los sujetos de especial protección como son niñas, niños y adolescentes, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, miembros de una etnia, de orientación sexual diversa y por supuesto a mujeres, quienes enfrentan barreras para acceder al ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución y en especial el derecho a la tierra. Por ello, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras estableció el principio de enfoque diferencial. ¿Esto qué significa? Que si Pedro Pérez viene a hacer la solicitud y Pedro estaba casado con Julia o vivía con Julia, pues Julia tiene también un derecho a esa solicitud. A su vez, si viene Julia a hacer la solicitud y Pedro estaba casado o en unión libre con ella, pues Pedro también tendrá un derecho en esa medida. Pensemos, por ejemplo, un momento, ¿qué pasaría en términos económicos si no estuviese esa mujer allí? Habría unos gastos altísimos justamente para poder, por ejemplo, desarrollar las labores de labranza sobre la tierra. Entonces ahí lo primero que hacemos es reconocer una relación directa de estas mujeres como poseedoras, ocupantes de la tierra. Lo segundo es que también a veces es desconocido que la ley 1448 ordena que al momento de hacer la restitución de tierras se dé a través del 50% para el titular de la solicitud y 50% para su pareja al momento de los hechos de abandono o despojo. Buenas, comadre, ¿cómo se encuentra? Vine a buscarla porque su merced es la líder acá en la tierrita y de pronto sabe de ese tema de la restitución de tierras. Claro, comadre, ¿en qué le puedo ayudar? Pues imagínese que como soy víctima y me despojaron de la tierrita por esas cosas de la guerra, me contaron que podía acercarme a cualquier oficina de la unidad de restitución de tierras para pedir que me devuelvan la finca. Pero como usted sabe, a una por ser mujer se le dificultan las cosas. No se preocupe, yo la acompaño en ese proceso. La unidad que restituye las tierras a los desplazados y despojados por la violencia como usted le puede ayudar. Es uno de los mayores valores de la ley. Por eso hemos hablado en esta temporada, en Voces de la Restitución, del enfoque de género e interseccionalidad. El relato de Imelda Jiménez desde el Cauca y el dolor de su voz da cuenta de lo que deben enfrentar las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia. Las afectaciones para nosotras las mujeres, cuando pasa esto, fue muy duro. Comenzando desde mi persona, ¿no? Comenzando desde Imelda Jiménez. Se llevan a mi esposo muy maltratado, lo echan a San Isidro, sigue la persecución conmigo, diciendo de que yo era una colaboradora y que yo donde tenía las armas. Es muy importante en estos casos que se pueda entender que los derechos alrededor de la restitución no solo están en cabeza de los hombres, que son quienes finalmente, en términos generales en nuestro país, han tenido esa relación con la tierra en términos de propiedad, sino también de las mujeres. Desde hace más de 2 años, la Unidad de Restitución de Tierras creó la circular Enfoque de Género y Mujer Rural, que reconoce las desigualdades históricas con respecto al derecho de la tierra que han sufrido las mujeres, y diseñó medidas afirmativas para superar las barreras que han limitado sus derechos patrimoniales. Un poco la novedad en esta circular está en brindar garantías de participación a las mujeres y por eso crea la mesa permanente de género en el marco del proceso de restitución de tierras, donde ya vienen participando organizaciones de mujeres de todo el país alrededor justamente de podernos pensar cuáles deban ser las medidas a favor de las mujeres en el marco del proceso de restitución de tierras. Este soporte jurídico ha permitido que muchas mujeres como Blanca, Berta, Fanny, Melba, Yasneure, Imelda y Dalis
protagonistas del podcast Voces de la Restitución, accedan a sus tierras. Decirle a esas mujeres, a esas familias que hasta ahorita no se han restituido por miedo, por el temor, que se acerquen, que hay muchas ayudas para nosotras, por lo menos como mujeres jóvenes, que echemos para adelante, porque ¿qué queremos dejarle a nuestras familias? Los cultivos y estas enseñanzas, que no se nos pierdan. Es que desde la Unidad de Restitución de Tierras valoramos e incluimos como una relación de las mujeres, no solo aquellas que tienen que ver exclusivamente, por ejemplo, con la labranza de la tierra, sino también en el marco de la economía del cuidado. Es decir, hay una relación de ocupación y de posesión sobre la tierra alrededor de esas labores que desarrolla la mujer, por ejemplo, en la elaboración de la comida, no solo para su familia, sino, por ejemplo, para trabajadores, el cuidado a sus hijos, a personas mayores. Esta es una forma justamente de relacionarse. Las mujeres en Colombia, pero realmente en muchas otras partes del mundo, han tenido pues unos derechos patrimoniales que apenas estamos consolidando. Entonces hay una idea todavía generalizada en que las mujeres no tienen derecho, por ejemplo, a la propiedad, no les pertenecen los predios que les son arrebatados en el marco de la guerra. Entonces, en muchas ocasiones, justamente por ser un derecho recientemente adquirido, no conocen los beneficios que están establecidos en la ley para ellas. Hasta aquí la primera parte de este especial. Las voces de estas mujeres valientes nos seguirán guiando en el próximo capítulo hacia el mundo de la restitución. Voces de la Restitución, mujer rural, su voz, su lucha, sus desafíos y sus victorias. Voces de la Restitución es una producción de la Unidad de Restitución de Tierras con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Colombia. Soy Gloria Pinilla y fue un placer acompañarles a escuchar las voces de quienes han vuelto a la tierra, porque restituir tierras y territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Este podcast es una realización gracias a las entrevistas de Mónica Valdés, a la fotografía y video de Pedro Pablo Tatay, al diseño gráfico de Maya Corredor y Alejandro Cárdenas, a la línea gráfica de Zaida Quevedo, a los textos, guión y montaje de Juan Ricardo Pulido, a la narración de Gloria Pinilla, a la producción general de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad de Restitución de Tierras.